servir a aquel que vino a vivir, morir y resucitar por nosotros, Cristo el Señor. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Qué podemos mirar con respecto a lo que nos da como introducción para nuestra clase? La aplicación para la vida. Habla acerca de la competencia de unos personajes en una actividad que son los chefs, ¿verdad? Pero también habla acerca de la unidad, que es mejor, ¿verdad? Estar en familia o reunido con buenos amigos, ¿verdad? Y convivir y todos tener una participación general. No solamente no es como competencia, sino solamente convivir, la convivencia. Dos puntos. Primero, la competencia y la otra, la convivencia, la unidad entre personas, que son cosas muy diferentes y que a manera de ser explicado rápidamente, podemos decir que esto sucede en todos los ámbitos de la vida, en todas las cosas que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero dentro del seno familiar, en la fe en el Señor, estas cosas no deben de ser así, ¿verdad? Dentro de las cosas de la palabra del Señor debe de ser una unidad, una comunión, una misma fe en quien hemos creído, a Cristo Jesús. Y esto solamente es para ensalzar y resaltar en quien hemos creído. La intención y de la unidad, lo que vamos a aprender el día de hoy es que aprendamos a la unidad en general, en lo que usted y yo podemos hacer, en lo que el Señor nos ha capacitado, en lo que el Señor nos ha provisto en nuestra vida y que lo podemos poner al servicio de nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, en verdad nosotros tenemos que aprender este detalle de que debemos de vivir en unidad, no en competencia unos con otros. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice estos versículos? Si alguien lo quiere leer y alguien más quiere leer lo que es nuestra clase. Adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque con un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean ciegos o libres, y a todos nos va a ver que es un mismo Espíritu. Amén, gracias. ¿Alguien quiere leer lo que corresponde a la clase? La diversidad de los miembros es enriquecida y fortalecida en la unidad del cuerpo. El arte de la maravilla del cuerpo humano refleja la mente de un creador glorioso. Cada parte con su función particular aporta armonía al funcionamiento general del cuerpo. Fuimos diseñados para vivir en armonía y en unidad para funcionar mejor. El cuerpo humano es maravilloso porque toda la diversidad interna de órganos del cuerpo trabajan en unidad para funcionar correctamente. El reconocimiento de lo que somos uno en Cristo es esencial para poder trabajar con nuestros distintos dones y personalidades como un solo cuerpo. La unidad del cuerpo de Cristo está dada en nuestra unión con Cristo. Todas las partes o miembros del cuerpo humano constituyen una unidad porque están unidos entre sí. Así como las partes del cuerpo funcionan como un todo, los cristianos somos un cuerpo porque estamos unidos a Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Los creyentes en Jesús somos un cuerpo porque estamos unidos a Él, que es la cabeza de la iglesia. Solamente podemos ser uno con otros miembros cuando estamos unidos a Cristo. Esta imagen que usa Pablo para ilustrar la vida de la iglesia muestra con claridad cada parte contribuye con el bien común de todo el cuerpo. Las variedades de dones, capacidades dadas al creyente enriquece el cuerpo de Cristo cuando actúan en unidad espiritual. No podemos decir que amamos la cabeza, que es Cristo, al mismo tiempo despreciamos el cuerpo, que es la iglesia. La unión que tenemos con Cristo nos lleva a tener una unión y comunión con los hermanos en la fe. Es
somos uno porque en cada uno de nosotros habita el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos muestra la gloria de Cristo y produce unidad verdadera en la iglesia, en su iglesia. Él nos capacita para servirnos con amor unos a otros. El bautismo que cada cristiano ha recibido es una señal que nos muestra que pertenecemos a Cristo, la cabeza y también, por tanto, a su cuerpo. Nuestra identidad no está fundada en nuestros trasfondos culturales ni en nuestro pasado, sino en la gracia de Dios que nos une a Cristo por el poder del Espíritu Santo. De la misma manera, es el Espíritu quien nos ayuda a tener comunión con Cristo y con los hermanos. Así la unidad del cuerpo se manifiesta y fortalece a través de la obra del mismo Espíritu del Señor en cada uno de sus miembros. Amén. Gracias, mi hermano. De entrada, podemos mirar que el apóstol hace referencia del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Lo asemeja una cosa con otra. Y nos habla que realmente, así como en el cuerpo del ser humano, hay muchos miembros, ¿verdad? Hay muchas partes de nuestro cuerpo, pero todo tiene unidad, todo funciona en unidad una cosa con otra, ¿verdad? En la iglesia debería ser lo mismo, ¿no? Un órgano personal de nosotros tiene que tener esa función para la cual fue diseñada y para que el cuerpo pueda funcionar de acuerdo a por lo cual fue diseñado por parte de Dios. Así, de esta misma manera, el cuerpo de Cristo debe estar unido, y porque el Señor así también lo diseñó, todos en unidad, todos en servicio unos con otros para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como personas, como tenemos diferentes miembros de nuestro cuerpo, tenemos diferentes funciones en nuestro cuerpo, entonces cada una de esas cosas nos lleva a que nosotros podamos realizar diferentes actividades, porque al final de cuentas, como personas, nos ocupamos en muchas cosas, pero en realidad cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Y si alguna de nosotros nos faltara uno de nuestros órganos que fuera necesario y no pudiéramos realizarlo, entonces ahí veríamos nuestras limitancias, nuestras cosas que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Aún así, nosotros hoy en día tenemos cosas que nos limitan, pero gracias a Dios que Dios nos proveyó todo lo más necesario para poder hacer las cosas que podemos hacer para nuestro bienestar. Hay cosas que no podemos hacer por alguna razón o causa, pero en realidad lo más principal Dios ya no lo proveyó, ¿ya? Las partes de nosotros. Pero aquí el punto principal es que de esa misma manera es que nosotros como cuerpo de Cristo también estamos capacitados en cada una de las cosas que Dios nos dio por saber hacer, saber desarrollar nuestra vida y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿En qué podemos servir? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué cosas podemos hacer? Eso ya depende de cada uno de nosotros, de lo que nosotros podemos hacer. Como por ejemplo, ahí hablaba acerca de la cocina, ¿verdad? Unos compiten por presentar sus mejores platillos, ¿verdad? Y ser juzgados, y mientras que por otro lado se nos da una muestra de unidad como familia y llevando lo mejor que puede uno tener para convivencia como familia y tener un buen tiempo, pasar un buen tiempo. Como iglesia de Cristo, nosotros tenemos también esa facilidad. Y se ha demostrado en diferentes ocasiones como iglesia, cuando nos reunimos, no en servicio, sino en otros eventos, y podemos mirar la participación de todos y cada uno de nosotros. Es importante que el cuerpo de nosotros, las funciones que tenemos, tiene muchos miembros, cada uno de esos miembros cumple con una función. Todos y cada uno de ellos hacen
la función para la cual fueron diseñados, ¿verdad? Entonces, una cabeza no hace lo que un pie hace, una mano no hace lo que un ojo hace, y así sucesivamente. Si podemos pensar en esos detalles, es importante que nosotros aprendamos que en realidad la iglesia es como un cuerpo humano, en verdad. El cuerpo humano funciona de acuerdo a su necesidad. La iglesia funciona de acuerdo a lo que Dios ha establecido para su iglesia, para su reino como iglesia. Todos y cada una de nuestras partes en el cuerpo funcionan de acuerdo a lo que fueron diseñadas, pero en el cuerpo de Cristo también debe de funcionar tal como el Señor lo estableció. Cristo, como cabeza de nosotros, ¿verdad?, dirigiendo todo el cuerpo de nosotros y todo el cuerpo de su iglesia en cada una de las funciones que se necesitan. Ahora esto, sin importar las diferencias sociales o pensamientos o razas o identidades, no, en estas cosas no entran dentro de la fe en el Señor, no entran en importancia, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser parte del cuerpo del Señor, porque nosotros tenemos esta facilidad de poder ser invitados y venir a vivir, a habitar juntamente con el Señor. Dice la palabra en Hechos 2:38, no lo tengo. Si alguien lo tiene y me ayuda con esto. Hechos 2:38. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando fue la manifestación del Espíritu en el aposento alto y que muchos de los presentes estaban inquietos después de estar presenciando lo que ahí se estaba realizando? ¿Qué dice, si lo tienen por ahí? Hechos 2:38. Pero que digo, arrepentidos y volviendo de cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Amén, gracias. Había inquietud en las personas en esa ocasión, en ese lugar, porque habían presenciado muchas cosas, ¿verdad? Y entonces llegó a los que estaban presentes esa inquietud que decían en el versículo 37, un versículo antes, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo esa inquietud en cada uno de ellos, porque ellos también se sentían como, esto no es algo natural, algo que suceda todos los días o algo provocado por el hombre, sino que esto proviene de parte de Dios. Ellos estaban reconociendo que lo que había sucedido en esa ocasión era única y exclusivamente porque Dios estaba manifestando a los que estaban ahí presentes. Entonces hubo esta inquietud en estos hombres de decir: ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros no somos dignos de esta gloria que el Señor está mostrando en este momento. Y la respuesta de Pedro, ¿qué dijo? Arrepéntanse y bautícese en el nombre bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 cosas les dijo: arrepiéntanse, bautícese y recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué mejor invitación de parte de Pedro hacia los presentes a que realmente hicieran un análisis, se autoanalizaran a sí mismo cada uno de los que están ahí presentes, como yo pienso que también nos lo hace a nosotros, que nos analicemos a nosotros mismos realmente cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. A ver, que seamos fieles, seamos honestos, sinceros delante de Dios y que tengamos realmente la manifestación del Espíritu cuando en oración le pedimos: Señor, ¿en qué puedo servir? O Señor, ¿en qué estoy fallando? O Señor, ¿en qué hay en mi vida? ¿Qué falta en mi vida para poderte servir, para tener esta comunión contigo? Entonces, ¿por qué voy hasta este punto en cuanto a la necesidad que hay del ser humano de tener esta relación con el Señor? Porque imagínense, mi hermano, también volvamos ahora a nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si
nuestro corazón dejara de latir? ¿Qué pasaría si nos faltaran las dos piernas? Estaríamos limitados, tendríamos limitaciones por alguna razón. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a valorar todas las partes de nuestro cuerpo, porque fueron diseñadas por parte de Dios para que cumplan una función que Dios espera que nosotros lo pongamos al servicio de su obra en todo momento. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este punto de que nosotros, si consideramos nuestras partes de nuestro cuerpo, podamos ponerlo en servicio de nuestro Señor? Bueno, siendo conscientes de lo valioso que son nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, ¿sí? Todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tienen mucha importancia para nosotros mismos, para poder subsistir. Y que si algo nos faltase, concienticemos que realmente por algo el Señor nos lo dio. Entonces, si nosotros somos conscientes en esos aspectos de nuestro cuerpo, también seamos conscientes en lo que el Señor hace para cada uno de nosotros. No es en vano lo que el apóstol nos está haciendo esta comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano tiene diferentes órganos y todos cumplen una función, pero también el cuerpo de Cristo tienen todos y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. En el mismo capítulo que estamos viendo, el capítulo número 12, unos versículos antes, ahí nos habla acerca de algunos dones con que el Señor nos capacita o pone para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Pero al momento que nosotros lo podemos desarrollar, también lo pongamos al servicio de la iglesia, que esto es lo principal, el servicio de la iglesia. Recuerden, mis hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo podemos haber personas que podemos entender las escrituras de una forma más rápida y otros tendemos, y en lo personal lo digo, tendemos a tener un poquito más somos tardos en el entendimiento. Necesitamos más tiempo para entender clases, para entender alguna porción de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que aprender, mis hermanos, que cuando tenemos esa necesidad de que necesitamos tiempo para poder entender, y si hay algo que no lo podemos entender de las Escrituras, pues vayamos con algún hermano o algún pastor o qué sé yo, que nos aclare un poquito más alguna porción de la palabra de Dios. Y cuando alguien nos ayuda a entender y comprender lo que nosotros no hemos comprendido, esos hermanos están poniendo al servicio de Dios el poder interpretar las Escrituras, ¿verdad? Porque se necesita que haya el conocimiento de la palabra del Señor. Pero si nosotros no tenemos esa capacidad, de momento, mis hermanos, es de mucha ayuda que alguien nos ayude a poder entender la palabra del Señor. Y esto a qué nos lleva, mis hermanos, a que la iglesia pueda ir creciendo todos en unidad, todos juntos, y no estar compitiendo unos con otros. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? ¿Quién ha aprendido o quién ha desarrollado más y quién ha desarrollado menos? ¿Entiendes? Entonces, cada una de estas cuestiones que el apóstol nos presenta es para que nosotros realmente valoremos lo que Dios nos ha dado. Concienticemos en nuestro corazón, no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, de que podamos ayudar a otros hermanos a que puedan entender mejor las Escrituras, ¿verdad? Porque hay esta diferencia entre entender y comprender. Dice en el versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautizados, mis hermanos, es importante. También sin hacer distinción de personas, por ningún motivo. Me refiero a cuanto a raza, nacionalidad, qué sé yo. Y todos estamos unidos como cuerpo de Cristo por un mismo espíritu. ¿Cuál? El Espíritu de nuestro Dios. Y
Y esto es al que el apóstol nos lleva a que nosotros aprendamos que el cuerpo de Cristo es tan importante. Así como nuestro cuerpo, nosotros lo cuidamos, tenemos cuidado de él, lo vestimos, buscamos mostrar la mejor apariencia o presentación delante de los hombres. El Señor quiere que la iglesia también sea igual, que podamos presentar lo mejor que Él nos ha dado y que lo presentemos al mundo que no le conoce, que el Señor es benévolo en cada una de las cosas que nos ha dado, que Él nos ha dado, nos ha capacitado y que basta que nosotros lo pongamos en práctica, que lo usemos para que las personas conozcan al Señor Jesús. Amén. ¿Hay algún comentario con respecto a esta porción de la clase? Creo que esa es la razón por la que el Señor ha dado a cada uno de nosotros uno o más dones. Amén, sí. Para poder servir en ese cuerpo, Amén. en el cuerpo de Cristo. Y ayudarnos unos con otros en ese servicio a la iglesia. Porque creemos que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y esos dones que nos ha dado, lógicamente, a uno le dio una cosa, dio a otra cosa, y así sucesivamente. No todos tenemos todos los dones, no todos tenemos los mismos dones, pero sí hay muchos dones que se nos ha dado, empezando desde el servicio hasta pararse a predicar. Amén, por supuesto. Entonces, Me gusta la parte que dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y empieza a nombrar que eran judíos, que eran griegos, y lo más bonito era que Pedro estaba hablando, y todos, si había puros judíos, que bien, pero había de otra raza. no sé, Y qué hermoso, ¿verdad? Que todos se entendieron y supieron los que se bautizaron, los que aceptaron el Espíritu Santo. Y no había mexicanos, etcétera, etcétera, porque a veces pensamos que como mexicano tengo que hacer esto, como judío tengo que hacer otro. No, todos somos uno en el cuerpo de Cristo y eso lo tenemos que aprender. A veces hacemos cosas que ofenden a otros. otra de las cosas que mis hermanos que tenemos que aprender es que nosotros siempre deseamos lo mejor para nosotros mismos. No solamente económico, sino también algo para nosotros para vernos mejor. Que si es una prenda para lucirla, que si siempre buscamos, como dije hace un momento, dar nuestra mejor apariencia. Y está bien. Por eso en la parte de la primera parte que leímos, por eso dice, unos compiten como esos que hacen las comidas, compiten para ganar, ¿verdad? Pero luego dice, la casa come la comida que hace abuela, que hace mamá y todo, es mejor porque están juntos. Sí, Los competencia. señores cocinan y pues piensan que es justo, ¿no? ¿Ves? ¿No? Pero ellos, la meta es ganar. Entonces, como decía hace un momento, todos deseamos algo mejor para nuestra vida, ¿verdad? Y tener una mejor apariencia. Y qué bueno. Pero qué malo cuando queremos lo mejor para nosotros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, que queremos lo mejor, pero sabiendo hacer las cosas y no lo ofrecemos o no servimos cuando podemos hacerlo. Recuérdense que cuando esto sucede, no se nos toma como un pecado. Y no es un pecado que podamos pensar que es pecado grande o algo de vergüenza, sino que es un pecado de omisión. Entonces son de las cosas que nos llevan a pensar que realmente Dios nos ha dado, ¿por qué nosotros no servimos? ¿Por qué no ponerlo al servicio de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, tengamos cuidado con ese detalle. ¿Algún comentario más? Todos pueden opinar, sin excepción. Dígame, hermano. Es muy importante porque es espiritual lo del cuerpo y todo eso. Muy importante. Pero ahorita parece que están muy mexicano y el Reino y otros países. Parece que ahorita le sacan sangre y le dicen cuántos grados tiene de nacionalidad. No, si es judío o griego.
Sí, por eso. ¿Qué es su descendencia? La descendencia que aunque sea mexicano, puede ser que sea judío. Pero ya lo encuentran carnalmente. Sí. Yo pienso en ese aspecto, mis hermanos, como que esto es como, no como una cosa secundaria. Lo importante es lo que el Señor nos ha dado, que es la vida y es el Espíritu que nos provee. Lo que de descendencia nosotros vengamos, si quieres saber, está bien, pero lo más importante es que hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo más Lo importante. que está dando a entender el apóstol Pablo, que no importa. No importa si es judío, si es griego, si es mexicano, sureño, cubano, o sea, es el mismo espíritu que se nos ha dado a todo el mundo cuando venimos a los que cuando lo recibimos a él. Hay una, qué bueno, aquí nos estamos desviando un poquito del tema, no está dentro de la clase. Hay una inquietud que ha estado surgiendo hoy en día, mis hermanos. No me quiero meter en mucho porque a lo mejor yo desconozco mucho del tema, pero quiero comentarlo. Ha estado surgiendo mucho, ahorita que usted lo está mencionando, que a través de la sangre nos dicen de nuestra genealogía, de dónde venimos, ¿verdad? Ha estado saliendo mucho la inquietud de que si sabemos de antemano por las escrituras que Dios bendice a su pueblo de Israel, bendijo a su pueblo y lo estableció como su pueblo, vaya. ¿Ya? Y también hemos aprendido en la palabra del Señor que dice que bendeciré a quien te bendijera y maldeciré a quien te maldijere, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. ¿De aquí se está refiriendo? Al pueblo de Dios, al pueblo judío, o mejor dicho, al pueblo de Dios más que nada. Yo ahí me quiero centrar. Al pueblo que realmente ama a Dios, sigue sus estatutos, sus reglamentos y obedece a lo que el Señor nos ha dado. Hoy en día hemos aprendido, mis hermanos, que ya no somos judíos de nacimientos, sino que somos parte del cuerpo de Cristo por medio de la fe, por la adopción. Pablo lo dice, ¿verdad? Soy el adoptado, el último, ¿verdad?, de los adoptados. Entonces, si nosotros y cada uno de nosotros hemos tenido ese encuentro con Cristo, realmente nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, no judíos por nacimiento, y ahí quiero que decir, por favor, si me equivoco, me corrijan. No somos judíos de nacimiento, pero sí podríamos ser judíos por parte de fe, por la fe. Entonces, también quiero ver otro detalle con respecto a que el hecho de que allá en la parte de Israel, que fue la tierra que se le prometió al pueblo, quiere decir que los nuevos judíos nacidos hoy en día y que no creen en el Señor Jesús, quiere decir que esos no son judíos. Mis hermanos, yo ahí me reservo mis opiniones porque la tierra fue dada para su pueblo, ¿verdad? Pero es una tierra terrenal. Y lo que el Señor nos promete, dice que nos promete nuevas mansiones como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra va a estar contaminada con el pecado, con la desobediencia. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel por largas décadas? Que hoy en la voz del Señor obedecen, pero cuando las cosas van bien, tienden al pecado, se desvían. Y después viene la reacción de parte de Dios con respecto a eso. Hoy en día, muchos pueblos nacidos en Israel, pues son judíos de nacimiento, pero yo no quiero pasar como antisemita. Esto quiere decir antisemita, quiere decir que estoy en contra de los judíos. No, esa no es mi intención de mencionarlo, sino simplemente decir, mis hermanos, tú eres parte del cuerpo de Cristo porque tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ¿verdad? El hecho que si las personas hayan creen o no en el Señor Jesús, eso ya le corresponde a nuestro Dios. Solamente al Señor le corresponde quienes van a estar dentro de la presencia, de su presencia, aún habiendo nacido en la tierra prometida. Yo lo único que puedo decirles, mis hermanos, a lo único que me puedo apegar es que mi fe en el Señor es a través del Señor Jesucristo.
Y lo que allá suceda o no suceda, bueno, ya eso le corresponde al Señor, y no me corresponde a mí. Y que si bendecimos al pueblo de Israel de allá, y esto va como, ahora sí va implícito con lo que estamos viendo el día de hoy, lo que nosotros tenemos que hacer es bendecir nuestra iglesia, nuestros hermanos en la fe, orar y estar con nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros, si no podemos orar por ellos y por sus pensamientos, oremos por nosotros, porque eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que el cuerpo de Cristo tiene que crecer en todo momento. No tiene que crecer allá, si no quieren ellos. Pero si aquí tenemos que aprender que el Señor es benévolo con toda su creación, con todo lo que creó, pues hagámoslo. Oremos por cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo y además por aquellos que no le conocen, sirviendo al Señor. ¿Verdad? Eso es lo que yo pudiera decir. ¿Qué decía algo? Sí, nomás aclarar este punto aquí. Pablo está hablando sobre un conflicto en la iglesia en Corintio. Sí. Y el Señor dijo que no se hace excepción de personas. Como dice aquí, sean judíos, griegos, libres, esclavos. Y ese es lo claro, no está hablando nacionalidad, no está hablando de dónde provienen, está hablando a dónde van, ¿verdad? Si confían en Cristo Jesús, son escogidos, son, como vimos la semana pasada el mensaje, pues vosotros sois pueblo escogido, ¿verdad? Nación Santa. Y está hablando, anteriormente habló de los que no creyeron, y lo que está comentando usted, hay judíos que no creen, así que no importa de dónde provienen, si son judíos, si son griegos, o ahora tenemos americanos, europeos, ¿verdad? Lo importante es si creen en el Señor Jesús. Amén. Y es el problema en las iglesias, ¿verdad? Si entra la cultura en el cristianismo, es donde hay problemas, porque a veces hacemos disensión, no, él no es mexicano, él no es salvadoreño, él no es hondureño, ¿verdad? Y tenemos que ser uno en Jesús. Amén. Por supuesto. Sí, y esto enfocado solamente en que el Señor es nuestro Salvador. Y por lo que decía el hermano, vinimos a esto por lo que decía el hermano, que ahora mucha gente está interesada en saber que a través de su sangre, ver la genealogía. Yo creo que eso no es tan importante. Lo importante, dígame. Buenos días, hermano. Yo lo que acerca de esto, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Usted hace un comentario bastante interesante y mi hermana también acerca de la cuestión al pastor, no lo dejo de hacer, no lo dejo de escuchar. Pero yo tengo en mi forma de pensar y de ver las escrituras como que, por ejemplo, aquí Pablo habla de Dios, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos hemos sido, se nos dio a beber del mismo espíritu. La mayúscula es del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando la palabra habla de que el pueblo del Señor, está hablando del pueblo que Dios escogió antes de la venida del Señor para ser su pueblo, ¿verdad? Luego, pero en las escrituras también estaba, el Señor habla de nosotros, que el pueblo que no es mi pueblo me llama padre y Dios, y yo para ser un padre para ellos, ¿verdad? Está hablando de nosotros, ¿verdad? De los gentiles, de lo que los judíos, el pueblo israelita, judío, hebreo, llamaban extranjeros, porque no pertenecían a lo que era la parte de Israel y todas las ciudades que Dios había escogido. Por eso lo escogió fue Dios, no ningún hombre lo escogió. Viene el Señor Jesucristo, nace y a través de su muerte, Él perfecciona la ley, esto ya lo sabemos. Él es el último sacrificio, ¿verdad? El último ritual lo hace Él. Y es cuando entramos nosotros, todo aquel que acepta al Señor Jesucristo se convierte en el pueblo de Dios. Estamos hablando, fue la semana pasada que se habló de Nación Santa, se hablaba del pastor. Sí. Somos una nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero es que ya nosotros ya
No somos ni griegos, ni judíos, ni colombianos, ni mexicanos, ni venezolanos, ni de ninguna parte somos nosotros. O sea, yo soy colombiano porque nací en Colombia. Mi ciudadanía colombiana y mis documentos colombianos solamente me sirven en este planeta para hacer diligencias en mi país, porque aquí no me sirve. Estoy hablando bajo la ley de los hombres, bajo la ley terrenal, ¿verdad? Pero yo en Colombia, en los Estados Unidos, en Rusia, donde esté, debo de ser cristiano. Donde yo esté. Así esté en China o donde esté, lo que ustedes decían, antisemita. Yo no puedo ser antichino. ¿Me entienden? Porque es que, mire, la cuestión es que el que no es mi hermano en Cristo es mi prójimo. ¿Me entienden? O sea, mi hermano en sangre, si no es cristiano, él es mi prójimo. Así es sencillo. Sea de donde sea cualquier persona, si no es parte, porque es muy diferente utilizar la palabra cristiano como comodín, ¿verdad? A de verdad ser parte del cuerpo de Cristo, que es completamente diferente, ¿verdad? Todo el que de verdad sea parte del cuerpo de Cristo, ese hace parte de la hermandad del otro, que es parte del cuerpo de Cristo. E independientemente de donde sea, no es hermano, es prójimo. Y a ese es al que nosotros debemos de amar como nos amamos nosotros mismos. Independientemente de donde sea. Porque es que en el cristianismo, en el evangelio, en la doctrina sana y pura, no pueden haber culturas. Eso se acabó hace rato. Solamente es el Espíritu Santo el que debe hablar a través del cristiano y no las mañas colombianas o mexicanas o donde sea. Eso ya pasó a la historia. Por la boca de un cristiano no puede salir absolutamente nada que no sea para glorificar al Padre. Amén, por supuesto. Gracias, hermano. Y en general podemos cerrar nuestra parte esa de que somos un cuerpo. Amén. La importancia de que es el cuerpo. Vayamos a la siguiente parte de nuestra clase, que es 1 Corintios capítulo 12, versos 14 al 18. Dice de esta manera: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué eso no será por eso no será del cuerpo? Y si dijese la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Alguien quiere leer la porción que corresponde? Adelante. ¿Quién lee? De la unidad del cuerpo fortalecida reconocer la diversidad de los miembros. Un cuerpo no tiene un solo miembro, sino muchos, todos diferentes entre sí. Esta diversidad no debilita la unidad, sino que la potencia y enriquece. Así como el cuerpo humano, cada órgano cumple una función distinta pero necesaria, también en la iglesia los miembros usan variedad de dones y talentos para edificar a la congregación. La unidad no es solo estar juntos, es primero estar unidos a Cristo. Amén. Luego servir activamente a otros con los dones que Dios ha dado. Segundo, cada miembro debe reconocer su identidad en Cristo y no ser una copia de otro miembro. El cuerpo humano no podría funcionar sanamente si cada miembro fuese igual a otro. Asimismo, el organismo no podría funcionar plenamente si algunos
No sé si tengan algún comentario a esto. Va la explicación. Mis hermanos, a ver, deje su Biblia, deje su libro de clase a un lado, pongan atención. Y pónganse a ver, ustedes mismos, en su cuerpo, ¿qué partes de su cuerpo tienen dos cosas? O sea, que se repiten. Dos cosas que se repiten. ¿Qué parte de su cuerpo tiene usted que se repiten, que hacen la misma función? ¿Qué hace la misma función? Los manos, Los oídos, Ok. Los pies, los brazos, orejas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué parte de su cuerpo tiene solamente una unidad y que también es parte de su cuerpo? ¿Cómo qué? Díganme, menciónenlo. La boca, la nariz, ¿qué más? Corazón, muy bien. Una sola cabeza, muy bien. ¿Qué más? la lengua. Qué bueno que es una sola lengua. ¿Perdón? Bueno. Por eso no sé. Los órganos que tenemos interiores, ¿verdad? Es uno solo, ¿verdad? Y todo eso. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios hizo esto? Que nos hizo perfectos. Bueno, aparte sí, ya sabemos que Dios nos hizo perfectos, por supuesto. Pero ¿en qué se basó Dios para ponernos dos cosas que hacen una función? ¿Y por qué nos puso una sola cosa para que hiciera otra función? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué no nos puso dos corazones? No, hermano, si nos hubiera puesto dos lenguas, Pues por eso le digo. y así vamos con una. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios tomó esa decisión de que en tu cuerpo, mi cuerpo, en algunas cosas de nuestro cuerpo puso dos y en algunas puso uno? Para cuidar. para que funcionemos. Una de las respuestas es esa. Las cosas por las cuales nos puso dos es para que el cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. Con un solo ojo, todos nos sentimos desorientados. ¿Verdad? Con una sola nariz, pero con una sola mano, aquellas personas que por alguna razón pierden una mano, un brazo, qué sé yo, pues se limitan mucho sus actividades. ¿Verdad? Cuando falta un pie o los dos piernas. Nuestros pies son dos y nos proporcionan estabilidad a este cuerpo. Dos oídos para poder escuchar. Dije escuchar, no oír. El balance del cuerpo. Entonces, Dios en su infinita sabiduría nos diseñó de una forma que lo que nos puso doble cosa es para que nosotros tengamos la mejor percepción de su gloria en cuanto a lo que nosotros podemos ver y podemos recibir de parte de Él, que admiremos su gloria en su plenitud, en todas las cosas. Y nos puso dos cosas porque si nos falla una, podemos usar la otra. Con dificultad, pero podemos usarlo. ¿Qué tal si nos falta un pie? Pues tenemos el otro pie. Hoy en día, gracias a Dios, hay tecnología que nos ayuda a poder restablecer o a poner algo. ¿Qué tal si nos falta una mano o un brazo? Pues no dejamos de funcionar. Tenemos el otro que con limitaciones, pero seguimos haciéndolo, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestros ojos, nuestras orejas y cosas por el estilo. Tomen en cuenta, mis hermanos, que Dios en su infinita sabiduría pensó en todas las cosas que nosotros de las cuales podíamos doler. Bueno, el Señor falló, tenía que haber puesto un solo ojo. Ahora, ¿por qué el Señor pensó nada más en un solo corazón? ¿Por qué
qué el Señor pensó solamente en un solo hígado? En una sola boca, que decía el hermano. En una sola nariz. ¿Por qué el Señor? la cabeza. Una sola cabeza. ¿Por qué el Señor pensó solamente que ciertas cosas de nuestro cuerpo requerían ser creadas solamente uno de ellos? Yo creo que porque él ya estaba pensando que iba a ser una sola cabeza y la iglesia íbamos a hacer todas las partes. Mis hermanos, ¿por qué? Imagen, ¿Perdón? los hijos su imagen. Sí, por supuesto. Sí, pero lleva un motivo, mi hermano. Pastor. Yo pienso que es la centralidad de nuestra alma, porque como está, yo pienso técnicamente, ¿verdad? Y una palabra que me viene a mente es estéreo. Si conocen el sonido estéreo, ¿verdad? Son dos canales diferentes, pero hacen un sonido indistinguible, ¿verdad? Sí. Y así la vista es en estéreo, el oído es en estéreo, y nos da la capacidad de poner dirección y seguir, ¿verdad? Y igual con la nariz, tenemos dos fosas nasales, aunque es una nariz, pero tenemos dos fosas nasales, y algunos son así listos para encontrar las dunas, ¿verdad? Yo también voy directo a donde está el cuarto, pero el corazón, pienso nos dio un corazón, porque pues en las palabras nos dice, ¿verdad?, que en el corazón de él mana la vida, ¿verdad? Y la centralidad de nuestra alma está en nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Un cerebro tenemos también, ¿verdad? Lo que nadie mencionó, tenemos 2 riñones. Sí. No sé por qué, pero yo creo que también por la función del riñón es de limpiarnos, ¿verdad? De limpiar nuestra sangre. Y pienso que él también vio esa necesidad de que estemos bajo ese control, ¿verdad? Nuestros riñones, nuestro cuerpo, que se mantenga limpio, ¿verdad? Pero es una pregunta muy profunda. Sí, claro. Pero pienso yo en la centralidad de nuestro corazón en él, Ahí está. nuestra mente en él. Nos dio un solo órgano principal, por ejemplo, un solo corazón, un solo riñón. ¿Saben qué? Perdón, un solo hígado. ¿Saben qué es la función del hígado? ¿Saben cuál es la función de nuestro hígado en nuestro cuerpo? Desecharlos químicos. Es el filtro de nuestro cuerpo. Sí. Así como usted tiene en su casa un aire acondicionado y le pone un filtro, ¿verdad?, para que no entren partículas y todo eso. En nuestro cuerpo tenemos un hígado que sirve como filtro de nuestro cuerpo, que desecha, atrapa todas las impurezas que el cuerpo ha ingerido y lo desecha, lo procesa y lo desecha. Hay que cuidarlo, ¿eh? De antemano digo, pero el Señor creó un solo órgano en cada uno de nosotros para que este órgano tenga el mejor control de nuestra propia vida. Un corazón que está funcionando de una manera constante desde que usted nació hasta que el día que el Señor le llame a su presencia. Y lo diseñó de tal manera que este órgano va a trabajar con una tecnología que nadie ha entendido. Como dije hace un momento con respecto al por qué nos creó con 2 cosas y por qué nos creó con una sola cosa, Él en su infinita sabiduría le dijo, no necesitan 2 estómagos, no necesitan 2 cosas, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, si fuéramos así, mis hermanos, tuviéramos muchas dificultades, porque lo que hoy vivimos como personas, como hombres, estamos viviendo muchos sentimientos, muchas maneras de pensar, muchas maneras de actuar. Y cuando Dios nos creó con una sola cosa, es porque Dios sabía que en lo que creó una sola cosa iba a estar lo más importante del ser humano, ¿verdad? Entonces, en el corazón se guardan muchos sentimientos. Y no estoy hablando solamente del corazón, el físico, sino el sentimiento que nace de nuestro corazón. El centro del no. ¿Qué tal si tuviéramos 2 corazones? Imagínense a dónde estaríamos. Oyendo toda esta conversación de todo lo que estamos formados, forma el cuerpo humano, aún así hay gente que cree que venimos de los changos, de los monos, que somos evolución, porque no creen en la perfección que Dios hizo el ser humano, no creen en la creación. ¿Por qué no? No se formó de ahí, de la nada. Sin embargo, dicen que
dicen conocer a Dios y no, Esos hechos los niegan. con sus hechos lo niegan. Quiero observar esta porción de la palabra del Señor. Dice en las Escrituras, en el libro de Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto con respecto a cómo estamos creados. Esto también traspasado a la iglesia es lo mismo. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea que para el Señor, tanto tiene importancia un colombiano, un americano, un mexicano, un hondureño, una dominicana, todos tienen el mismo valor delante de Dios. No importa qué tanto ha desarrollado o ha crecido usted en el caminar en Cristo, el amor del Señor no ha cambiado para con usted o para conmigo. Y tampoco va a cambiar por el hecho de que usted realmente no haya aprendido a desarrollar su don. El Señor le ama, nos ama, pero quiere que tengamos muy presentes que Él, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha dado perdón de pecados. Entonces, de esta forma, el Señor nos da la oportunidad de que nos sintamos amados por Él, que tengamos esa seguridad de que en Él podemos descansar. Amén. ¿Perdón? Lo malo de que mucha gente hoy en día lo niega, ¿verdad? No quiere saber nada del Señor. Bueno, ya es su decisión personal, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, versos 19 al 24 dice de esta manera: porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vistió con más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a lo que le faltaba. ¿Qué podemos hablar de esto, mis hermanas? Aquí tenemos un cabezado, dice aquí. Sí. Los cristianos necesitan de otros cristianos. Sí. Por eso nos hizo de esa manera, que nos compenetramos como creyentes, como dijo él. Esa es la voluntad de Dios, que como creyentes nos compenetramos, nos amamos, nos queremos, nos ayudamos. Y como él dijo también, el que no es cristiano es tu propio. Pero no es un comentario rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo por esos días he estado meditando en creo que está en Juan 16, ¿no? La de un nuevo mandamiento os doy. El Señor se queda con los 11 porque Judas ya se ha ido. Y él les dice, y algo que me impresiona a mí es que él no lo deja como una especie de recordatorio, o mire, pórtate juiciosito con el otro hermano, porque son hermanos. Él lo dice que es un nuevo mandamiento, ¿verdad? O sea, él ya sabía cómo es nuestro corazón, que nos deja a nosotros, que estamos en un mismo cuerpo, que somos pueblo de Dios espiritualmente hablando, obviamente, y nos detiene, y nos digo yo, nos tiene que dejar un mandamiento donde dice que ámense los unos a los otros, para que cuando los vean a ustedes, sepan que son mis discípulos. Entonces, ahí no está hablando de raza ni nada de las cuestiones, eso ya lo hemos hablado, sino de que cuando estemos afuera, enfrente del mundo, y estemos en la tienda, donde sea, nos amemos, para que la gente cuando nos vea sepan que somos discípulos de Cristo. Bien. Todo. Yes. Además de ver el testimonio de cada uno de nosotros. Exacto. Y mire, déjame
vayamos una vez más, no vamos a leer lo que da porque ya se nos va a terminar el tiempo, pero quiero resumir esto de una forma muy sencilla. Versículos 19 y 20 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y ahí quiero llegar, más en esa parte del versículo 20. Pero todos son uno solo. Nos está hablando de la unidad que hay en el cuerpo, ¿verdad? Que por muy independiente que sea la cabeza de los pies o de las manos de los qué sé yo, mis hermanos, todos cumplen una función, pero aquí la intención es que todos convivamos en unidad, porque se necesita unos con otros, todos hay la intención, o mejor dicho, hay la necesidad de que nos apoyemos unos con otros. Tal vez unos podamos hacer una cosa, otros no lo vamos a poder hacer, y así sucesivamente, por alguna razón, pero Dios quiere que vivamos en unidad, ¿verdad? Así como las partes del cuerpo. La otra cosa es que dice que la independencia que hay muchas veces en el ser humano, querer ser independiente de unos de otros, o sea, querer ser los únicos, o otra forma, es que nadie se meta con mi vida, porque yo decido con lo que yo pienso, hago o quiero hacer. Versículo 21 dice de esta manera, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto nos habla de independencia. ¿Realmente eso puede ser así? Que la cabeza no tenga necesidad de los pies. ¿Verdad que no? Que los ojos digan, como no soy corazón, no tengo necesidad del corazón. Imposible. O sea, no pueden ser independientes los miembros del cuerpo uno de otro, porque entonces el cuerpo no funcionaría como para lo que fue diseñado. Así igual el cuerpo de Cristo. Si nosotros no decimos, no necesito hacer esto, o no necesito de esta parte de la iglesia, cuidado, porque en todas las cosas el Señor está en control. De todas las cosas el Señor tiene cuidado y quiere que nosotros tengamos ese interés en el servicio de las cosas del Señor. Por último, en los versículos 22 al 24 nos habla acerca de que la dignidad que hay en las personas, la dignidad que hay en cada uno de nosotros como personas que somos. Habla acerca de la dignidad del cuerpo creado por Dios. Dice el versículo número 22, dice, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, usted piense en su cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? A estos vestidos con más dignamente, y los que son menos y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a lo que le falta. Piense en su cuerpo. ¿Qué cosas de su cuerpo el Señor lo vistió con más decoro, con más dignidad? Hay cosas en nuestra vida, mis hermanos, que no se puede ir yendo en la vida haciendo alarde de que yo provengo de la evolución. No. El Señor nos creó con un cuerpo tan perfecto y que el Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él con decoro, sin vergüenza, con dignidad delante de Él. Hoy en día, aún el ser humano se ha extraviado y ha hecho un mal uso de lo que el Señor, como el Señor nos creó, ¿verdad? Entonces, si así como el Señor ha puesto dignidad en nuestro cuerpo y en las cosas que más mejor se necesitan, porque también son parte de nuestro cuerpo y es menester de que lo usemos porque es nuestra necesidad. Mis hermanos, Dios también tiene necesidad de que nosotros y cada uno de nosotros, porque usted es parte del cuerpo de Cristo, no porque no hace nada, perdón que lo diga así, tan crudo, no porque usted no trabaja, no quiere decir que no sea importante delante de Dios. El Señor le da dignidad
le da identidad delante de Él y el Señor desea que usted realmente tenga un encuentro con Él. Y quiero terminar con eso. En la iglesia no se trata de competencia, se trata de unidad. De unidad porque el Señor así nos mira. El Señor no, se trata de que vivamos todos en amor, en paz y en felicidad sirviéndole al Señor. Mis hermanos, con esto quiero terminar nuestra clase el día de hoy. Entonces espero que realmente nosotros aprendamos a tener una vida de servicio delante del Señor en esos aspectos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.